¿Cómo puede ser que todavía nadie habló nada del Como? Ok, ahora que ya hice el chiste fácil podemos empezar. Fuera de bromas, les pregunto, ¿qué tanto fútbol italiano miran últimamente? Está claro que la Serie A quizás ahora no cuenta con la misma popularidad que hace 10 ni hablar 20 años atrás en el tiempo. Pero no por eso vamos a ignorar todo lo que pasa allí. Es una de las mejores ligas de Europa y el mundo. Y esta última temporada, por ejemplo, nos trajo varias historias interesantes, como por ejemplo que el Inter se sumó la segunda estrella tras ganar su 20º Scudetto, o que sin que muchos lo notaran, de la nada el Bologna se clasificó a la próxima Champions. Pero hoy me voy a fijar más precisamente en lo que sucedió con el ascenso. Por un lado, el Parma regresó una vez más a Serie A tras ganar el torneo de segunda división. Pero ¿quién no conoce al Parma? Ya saben que acá me gusta hablar siempre de lo más desconocido. Y seguramente no muchos conozcan la historia de su escolta, el Como, que se ganó también un lugar en la elite del calcio para la próxima temporada. Este club fue fundado en 1907 en la ciudad homónima, en la región de Lombardía. Su apodo es el de I Lariani, o los Larianos, haciendo referencia al lago Lario, o lago de Como. Sus colores son el azul y el blanco. Tras jugar durante sus primeros 5 años de vida los campeonatos regionales, en 1912 debuta en la segunda división del país, en ese entonces llamada Promozione. Al año siguiente asciende y juega la prima categoría, compitiendo así con los mejores clubes del norte de Italia. Recordemos que en el amateurismo, los clubes estaban divididos según su región, y la final por el título la jugaban los ganadores del norte y el sur. En 1922, y debido a una reestructuración, el club pasa a jugar de vuelta en la segunda división y se mantiene allí por toda la década del 20. Los años 30, por su parte, fueron muy cambiantes, como lo sería el resto de su historia, con varios ascensos y descensos entre categorías, ya con el establecimiento del fútbol profesional. En 1929 baja hasta tercera, 2 años más tarde regresa a Serie B, en el 35 vuelve a descender a la C, y en el año 37 baja todavía más hasta la Serie D. Parecía que las cosas iban de mal en peor, pero en los años siguientes se recuperaron. En el 39 regresaron a la C, donde permanecieron hasta lo que fue el final de la guerra. En 1946 subieron otro escalón, volviendo a la Serie B, y tras 3 temporadas allí, en el verano del 49 consiguieron el ascenso a la Serie A. Esta era la primera aparición del Como en la máxima categoría en la etapa del profesionalismo, y la primera en general desde 1921 en un torneo de máxima categoría en el país. Su debut en la Serie A fue, curiosamente, la mejor actuación de su historia en la división de élite, ubicándose en un destacado 7º lugar de la 49-50 con la suma de 41 puntos. Una hazaña impresionante teniendo en cuenta que hablamos de un equipo que hasta hace menos de un lustro jugaba en la tercera división. Tras otro par de aceptables campañas, en 1953 los larianos finalizaron penúltimos y descendieron a Serie B. Allí permanecieron toda una década, hasta que en el 64 dan otro paso más hacia atrás y bajaron hasta Serie C. Luego el mismo recorrido pero en reversa. En el 68 ascienden a la B otra vez y en el 75 juegan una nueva etapa en la Serie A, donde no consiguen el éxito de su anterior etapa y apenas duran una temporada. Bajan de vuelta a la C en el 78. Suben a segunda al año siguiente y en 1980 tienen su tercera etapa en la Serie A, donde esta vez aguantan 2 temporadas y descienden a la B en el 82. Otras 2 temporadas más en adelante vuelven a subir a la Serie A como escoltas del Atalanta, regresando a primera para 1984. A ver, si todavía me siguen y no se perdieron en estos últimos segundos, habrán visto lo inconstante que fue este club a lo largo de su trayectoria, subiendo y bajando categorías en todo momento, intercambiando entre primera, segunda y tercera división. En lo que fueron apenas 9 años, entre el 75 y el 84, el Como tuvo un total de 3 descensos y 4 ascensos entre categorías. Emociones no le faltaron, eso está muy claro, más que un ascensor parecía en una montaña rusa. Es a partir de su ascenso de 1984 que el Como experimentó su etapa de mayor estabilidad, al menos en lo que representa la Serie A. La segunda mitad de los 80 están considerados como los mejores años en la historia del club hasta día de hoy, logrando hacer campañas muy buenas de mitad de tabla, en una época donde la Serie A se posicionaba como la mejor liga del mundo. Durante esos años, el Como le hizo frente a equipos históricos como la Juventus de Platini, el Milan de Baresi y el Napoli de Maradona. El mejor año del club, por lejos, fue el de 1986, cuando hizo su más destacada actuación en la Copa Italia hasta la fecha, alcanzando las semifinales. Además, en las 2 temporadas que abarcaron aquel año, la 85-86 y la 86-87, los larianos hicieron las que fueron sus mejores campañas desde aquel 7º lugar de 1950, finalizando ahora 9º en ambas ocasiones. En esta última, la 86-87 además, el club se hizo con un récord que se mantiene aún hasta la fecha, el de haber recibido menos goles como local en una sola temporada de Serie A. De los 17 partidos que el Como jugó en casa por aquel torneo, recibieron apenas 2 goles, una estadística impresionante. Pero lo bueno dura poco, dicen, y a medida que se iba la década del 80, se iban también las mejores etapas del club. En
1989, tras finalizar últimos, descendieron hasta Serie B y a partir de allí empezó, una vez más, a subir y bajar categorías como en los viejos tiempos. Tras aquel descenso a segunda en el 89, bajaron a la Serie C un año más tarde, subieron a la B otra vez en el 94 y una vez más, para la próxima temporada descendieron hasta tercera. Sin dudas, todo un descontrol, aunque al menos en esta nueva etapa en Serie C se estancaron por 6 temporadas, hasta que de pronto tuvieron 2 ascensos consecutivos, hasta regresar a Serie A en 2002. Como era habitual, no duraron más de una temporada. Qué triste. Pero más triste aún es saber que luego de esa breve etapa en la Elite, el club entró en una crisis económica y deportiva, lo que provocó que el equipo descienda no una, ni dos, sino 3 veces de forma consecutiva. Así es, en poco menos de 2 años pasaron de jugar en Serie A hacerlo en la D. Miren nada más esta imagen. Si habría que hacer una descripción gráfica de lo que es la historia del Como, esto resume todo perfectamente. Por primera vez desde 1938 que el club regresaba a la Serie D. Los problemas económicos llevaron a que entre en quiebra y esté a punto de tener que empezar de nuevo en las competencias regionales de carácter amateur, pero afortunadamente consiguió mantener su plaza en Serie D y tras tocar fondo a mitad de los 2000, poco a poco el club se empezó a recuperar, pero eso sí, no dejó de ser inconstante como siempre lo fue. En 2008 regresaron a Serie C y en 2016 de vuelta a la B. Parecía que todo sería tranquilidad a partir de allí, pero una nueva crisis financiera volvió a tocar la puerta del club y en cuestión de solo 2 temporadas en adelante, otra vez bajaron hasta la Serie D. Similar a lo que había ocurrido una década atrás, en el 2017 el club estuvo a punto de desaparecer y a último momento se salvó de tener que regresar al fútbol regional y a duras penas conservó otra vez su lugar en la Serie D. Todo volvía a estar en orden. Ahora sí, llegamos a los últimos años, donde siéndole fiel a su historia, no pasarían menos de 3 temporadas en una sola categoría, aunque afortunadamente, de momento, todos esos cambios se dieron de forma positiva. En 2019 ganaron su grupo de Serie D y regresaron de vuelta a la C, mismo caso que en 2021, ahora ganando su grupo de tercera división para volver a Serie B. Aquí les costó un poquito más, tanto en la 21-22 como en la 22-23 quedó 13º con 47 puntos en ambas temporadas, prácticamente no peleando por nada. Es en esta última temporada que la situación cambió por completo. Verán, en 2019 el club había sido comprado por empresarios de Indonesia. Esto contribuyó mucho en su ascenso deportivo y económico en los últimos años. El club fichó para verano de 2022 al que fuera figura del Barcelona, Arsenal y Chelsea, Cesc Fàbregas. El catalán, ya con 35 años, pasó el último año de su carrera vistiendo la camiseta del Como hasta su retirada definitiva en julio de 2023. Pero Fàbregas no se iría del club, sino que ahora tomaría el rol de entrenador del equipo sub-19, dando comienzo así a su carrera en los banquillos, pero tras la salida de Moreno Longo del equipo principal en noviembre de ese mismo año y con el puesto vacante, Fàbregas asumió el mando del equipo en Serie B, contando con apenas meses de experiencia en la dirección técnica. Debido a que este todavía no contaba con la licencia de UEFA para dirigir en el campo, el club contrató de forma interina al galés Ocean Roberts para encabezar al equipo. Roberts fue asistente de campo tanto en la selección galesa como en el Crystal Palace, y pese a ser él quien se presenta como entrenador principal a los estadios, las decisiones tácticas y el armado del equipo en la semana son por obra de Fàbregas, en la espera que sea habilitado para dirigir cada jornada. ¿Y cómo le fue a Cesc en esta primera experiencia? Bueno, la verdad es que mejor imposible. Su llegada le cambió rápidamente la cara al equipo. Con el anterior entrenador en el banquillo durante las primeras 12 fechas, el equipo venía haciendo una campaña algo irregular, merodeando la mitad de la tabla. Tras el mando de Cesc, el rendimiento mejoró a punto tal que se cosecharon un total de 15 victorias, 7 empates y apenas 4 derrotas. Estos números positivos hicieron que los larianos escalaran puestos en la tabla y lucharan por el ascenso de categoría. Sin contar al Parma que, como vimos al principio, ascendió directamente como campeón de Serie B habiendo liderado durante todo su transcurso, el segundo lugar de ascenso directo fue una intensa disputa de 13 equipos por esa única plaza, y tuvo como protagonistas al Como, al Venezia y al Cremonese, 2 clubes que, si recordarán, estuvieron hasta hace poco jugando en la Serie A. En la fecha 32, tras su triunfo de visita ante Catanzaro, el Como tomó el tan preciado segundo lugar y ahora debía aferrarse para mantenerlo. Otras 2 victorias más frente a Bari y Ferralpizaló parecían acercarlo a su objetivo, pero un final de temporada irregular los hizo tambalear y que peligraran seriamente sus chances de lograrlo. Por la jornada 35 empataron a un gol visitando a la Sampdoria, luego vencieron con un gol agónico en tiempo de descuento por 2-1 al Cittadella. Con la posibilidad de asegurarse el ascenso a falta de una fecha, en la penúltima no pasaron del empate sin goles en su visita al Módena, a la par que Venezia ganaba su partido, y ahora la lucha se extendía hasta el último fin de semana. El Como marchaba escolta y en puesto de ascenso con
con la ventaja de 2 puntos sobre su perseguidor. Ganando, se aseguraban subir a Serie A sin importar lo que suceda en el otro juego. Pero su rival de turno, un Cosenza que no peleaba por nada, casi consigue amargarle la fiesta. Y tras ponerse en ventaja a la visita, nuestros protagonistas empataron con un penal y todo era tensión. Mientras tanto, Venezia perdía en su visita al Spezia, que le remontó el juego en el segundo tiempo. Al final, la derrota de 2-1 de los Arancio Neroverdi, sumado al empate del Como, hacía que los larianos, después de mucho drama y sufrimiento, concreten su ascenso a la Serie A, categoría que no jugaban desde hace 21 años, tras aquella última aparición en la 2002-2003. En el medio hubo 2 crisis económicas, varios descensos y posteriores ascensos hasta llegar a este presente. Fábregas ya demostró que su equipo estuvo a la altura en la segunda división. Ahora tendrá la misión de intentar mantenerse en la siempre difícil Serie A. Vamos a ver cómo le va entonces al Español en lo que es esta nueva etapa, que representa un desafío importante para su emergente carrera. ¿Podrá mantener al Como en la categoría para la próxima temporada? ¿Hará que este equipo siga demostrando el buen nivel visto en este primer año? Esas son dudas que se responderán con el paso de los meses, a la espera de ver cómo es que sigue esta historia. En fin amigos, si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les saludo futboqueando y hasta la próxima.